Next, we have another kind of uncomposed music, very much quieter, but also strongly evocative. Dame por favor algo necesario. Ustedes saben, los oyentes de este programa, que cuando hablamos de Lisandro Aristimuño, así como cuando lo hacemos de Don Gabo Ferro y de tantísimos artistas del otro lado del Río de la Plata, no estamos hablando de invitados, sino de protagonistas de Yo Te Lo Dije, de este programa. Son figuras de las cuales nos hemos apropiado prácticamente, y sin pedir permiso. La semana que viene, el 15, Lisandro Aristimuño va a estar presentando ese disco al cual le dedicamos una columna entera del tipo de la música con Alexandra en la Luz cuando nos lo trajeron. Anfibio, su último disco, Mundo Anfibio, un discazo que además nos lleva a recorrer esa otra línea musical que tanto nos gusta en este programa. Este rionegrino, nacido en Viedma a fines de los 70. Es un pibe. Es un pibe. Conductor de un programa de radio, nos tenemos que rajar, creo. Y un autor muy prolífico que se lleva el respaldo también de muchísima gente de la música de ambos lados del Río de la Plata, que arrancó con Azules Turquesa ya por el 2004, un discazo que también presentó cuando nosotros estábamos en otra radio. Sí. Allá era menos conocido que hoy. Después vino Ese Asunto de la Ventana, después vino 39 grados, ese discazo que es Las Crónicas del Viento. Tenemos varias cortinas en este programa de ese disco doble. El día que nos vayan a cobrar derecho por todas las cortinas que hemos usado, nos vamos a quedar en la calle. Y ahora Mundo Anfibio. Lisandro, ¿anda por ahí, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Espero, viejo, que no nos venga a reclamar después los derechos por las cortinas que estamos usando de su obra, ¿eh? Ahora, en cualquier momento le golpean la puerta. Lisandro, un disco que tiene mucho de los discos anteriores en cuanto a tu estructura musical, pero también mucho de lo nuevo que supongo también tiene que ver con tu vida cotidiana. Sí, uno va, por suerte lo que te da la vida, ¿no? Que uno va creciendo y va madurando, va buscando otras cosas. Por suerte también a la hora de escuchar música siempre hay novedades y siempre hay gente que investiga donde podés estudiar y podés aprender escuchando de otros discos. Entonces uno va tomando siempre todo lo que va aprendiendo y lo plasma, digamos, en la obra que hace, o por lo menos es lo que intenté hacer. Y bueno, en este caso Mundo Anfibio sí, es como un resumen bastante grande de todo lo que venía haciendo, pero quizás un poquito más ligado a la crudeza y por ahí un poquito más al estilo del rock y por ese lado viene. Lisandro, vos, tu viejo era hombre de teatro, tu madre era actriz, tu viejo, si no tengo mal entendido, incluso fue hasta un empresario del teatro, llegó a tener abiertos más de 10 salas. Sí. ¿Cómo te influyó eso? Mirá, la verdad que muchísimo, sobre todo en la parte no solo artística, sino también ideológica, porque todos esos teatros que abrió mi padre en la Patagonia, son todas cooperativas y lugares donde estaban abandonados, con un grupo de gente. Mi viejo, creó salas de teatro, entonces todo eso, imagínate, yo de chiquito mirando todo eso y escuchándolo hablar en las reuniones, tomando mate, y yo ahí, viste, en su falda, ¿entendés? Escuchando la ideología y cómo teníamos que hacer para que no nos saquen el lugar, porque el lugar en realidad era de tal tipo, viste, cosas así. Claro. Entonces es una influencia no solo artística, sino también, que tuve la suerte de tener así viejos que pensaban eso, ¿no? Que la vida podía tener otro camino. Y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo y que el día de hoy lo sigo
implementando en mi música y en mi forma de trabajar, que es independiente también, y bueno, y eso creo que es lo principal, me parece. Lisandro, además de tus viejos, el lugar de donde venís, cuando uno escucha todos tus discos, yo recuerdo claramente cuando te presentaste aquí en Montevideo, la maravilla de lo que era tu hermana en la percusión y el zapateo, con instrumentos bien diferenciados, el peso que tiene la Patagonia en tu vida. Sí, soy de ahí, o sea, yo soy de ahí y me crié en ese lugar tan hermoso, y la verdad es que yo creo que si no hubiera nacido ahí, mi música no tendría eso, o sea, parte de la niñez, la infancia, ¿no? En esa etapa donde a uno le queda marcado de por vida las cosas, ¿no? Y lo que ve, y lo que escucha, y lo que siente. Y bueno, ahora igualmente hace ya 10 años que estoy viviendo en Buenos Aires, pero uno lleva su lugar adentro, como que no lo tengo tatuado en el pecho, ¿no? En Crónicas del Viento hay mucho de eso, ¿no? Para mí es un álbum doble maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso, y tiene muchísimo de ese sur tan precioso que tienen ustedes en Argentina, al revés de lo que puede ser en Mundo Anfibio, que tiene quizás esa mutación a otros mundos. Sí, tal cual lo que decís vos. Las Crónicas del Viento, bueno, es un poco eso, ¿no? El viento contando un poco lo que yo viví en mi infancia. Incluso tiene hasta como los tintes en la letra de a veces ponerme en una edad menor para poder escribir desde ese lado también. Y hay como un concepto bastante marcado de recuerdo. Fui a Viedma a buscar cuadernos y fotos de cuando era chico, y fui a las escuelas a donde yo iba. Fue un trabajo de investigación también, aparte de musical. Y Mundo Anfibio, sí, Mundo Anfibio es como más urbano. Tiene que ver también que nació mi hija hace 7 meses, tengo un bebé, y eso hizo que mi cabeza también cambie un poco, digamos, salir yo del lugar donde estaba y ponerme realmente pensando en otra gente, ¿no? Cuando uno tiene un bebé o un hijo, deja de pensar en uno y se pone como más, por suerte, ¿no? La vida nos da eso también, de salir del ego de cada uno, y eso también hizo que Mundo Anfibio trate un poco del mundo donde estamos viviendo, ¿no? Y quizás inconscientemente le quise contar, o le quiero contar a mi hija cuando sea más grande, algunas cosas que estoy viendo que esté un poco alerta, ¿no? Inconscientemente, quizás. Desde Viedma, allá en el sur, en ese paisaje sonoro que podías tener, ¿cómo te influía o cómo te llegaba el folclore chileno, por ejemplo? Que se me ocurre que te puede pasar algo parecido a lo que les ocurre a los mendocinos, por ejemplo, ¿no? Mirando para el otro lado de la cordillera. Mirá, tuve la suerte de no solo de que en casa mi viejo y mi vieja escuchaban folclore, pero de Latinoamérica. O sea que eso también es como algo que, nada, es un tesoro que tuve, y que cada vez que crezco y estoy cada vez más grande, lo valoro cada vez más, porque fue algo que también me ayudó a abrir la mente, ¿no? Y a poder escuchar música folclórica de muchos lugares de nuestra hermosa Latinoamérica, ¿no? Que es algo tan rico y bueno, y eso también son libros abiertos, ¿no? O sea, de escuchar a Chabuca Granda, como vos decías, música chilena, Inti Limán y Violeta Parra, toda esa gente que la verdad me marcó muchísimo, de Brasil también, de Uruguay también. O sea que son músicas que uno les queda también, es como lo que decía del paisaje, ¿no? Y de donde uno es, te quedan adentro, y cuando agarras una guitarra, algo de eso hay siempre, ¿no? Claro. Trabajaste con chicos, además, fuiste una suerte de maestro jardinero, una cosa así. Estuve estudiando, sí. ¿Cómo? Los pibes son muy exigentes y requieren un nivel o una intensidad de trabajo distinta, quizá a veces. ¿Cómo te influenció eso? Mirá, la verdad que no llegué a trabajar de eso, digamos. Estuve, cuando llegué a Buenos Aires, digamos, sabiendo cómo estaba el país en el año 2002, un año, bueno, ustedes saben todo lo que ocurrió aquí, y bueno, y yo pensando en hacer mis canciones, pero a la vez también tener una guita como para poder subsistir, ¿no? Entonces eso me hizo como decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió que podía ser maestro jardinero y dar música en los jardines, ¿no? Clases de música a los niños. Y estuve un año, me fue muy bien, la verdad, tuve notas muy buenas y todo, y después
en ese momento saqué Azules Turquesas y tuvo ahí la suerte de haber gustado el disco y dije, bueno, dejo la carrera y voy a lo que realmente quería. Lisandro, te traigo a este disco, este mundo anfibio que se está presentando la semana que viene en Montevideo, y algo que vos decías, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de tu hija, que fue tan fuerte, esa diferenciación con Crónicas del Viento. Este disco es como una especie de metamorfosis de la parte nuestra humana que tiene que ver con lo animal, o al menos así uno lo escucha y lo lee. Tal cual, ¿no? tal cual lo que decís vos. Hay hasta guiños que te digo, quizás por mi avidez por la lectura me llevan a pensar por un lado en lo que pueden ser los documentales de los distintos animales y cómo uno debería mirarse un poquito ahí. Y por el otro lado, no sé, hay canciones que te llevan a pensar en Rebelión en la Granja o en los cuentos de Don Horacio Quiroga, o no sé si vas por ahí. Mirá, la verdad que sí, me encanta porque estás teniendo, o sea, tuviste una lectura que bueno, a veces uno hace los discos y los deja libre, ¿no? Cada uno, el que lo escucha, toma lo toma como propio y hace lo propio con las letras y lo demás, pero la verdad que has acertado muchísimo. Y me pone contento porque hay pocos periodistas que, viste, que agarran así un poco esas cosas. Mira, yo creo que el concepto fundamental del mundo anfibio es que creo principalmente y que somos anfibios, o sea, que somos animales anfibios que nacemos desde el agua de la panza de nuestra madre y caemos a la tierra, ¿no? Y eso ya es una gran metamorfosis, ¿no? Cosa que a veces uno lo toma como tan normal y no se da cuenta, ¿no? Que realmente eso es algo muy muy fuerte, ¿no? Y a mí por lo menos me llamó mucho la atención y fue un gran disparador para lo artístico y para hacer las letras y el concepto del disco. Y eso tuvo que ver, bueno, el nacimiento de mi hija. Pero también después, con el tiempo me di cuenta que no solo eso, sino que me parece que estamos todo el tiempo mutando, ¿no? Sí. Porque el sistema nos pone todo el tiempo cosas nuevas y modernas y nos hace mutar todo el tiempo. Entonces también lo pensé como eso, como dije, bueno, también puede ser que no solo que siempre sigamos mutando todo el tiempo, no solo cuando nacemos. Y eso fue, bueno, todo lo que implica el disco, ¿no? Las letras y la música, el arte de tapa también, ¿no? Que lo hizo un pintor, Gabriel Sainz, y donde también jugamos con eso, con inventar ese mundo que puede llegar a venir, ¿no? Que las oficinas estén bajo el agua, ¿no? Y ya sea toda una locura, ¿no? Y también es una manera de pararte ideológicamente con lo que estamos haciendo con este planeta, porque digo, si uno agarra las letras, podría perfectamente hacer un manifiesto sacando estrofas de tus canciones. Sí. Mirá, en este caso, con la parte de las letras quise ser más directo, ¿viste? Por ahí en los discos anteriores, no sé si más directo, sino que el concepto del disco me hizo escribir así. O sea, el estar hablando de esto, ¿no? De esta mutación y del sistema y de la modernidad en la sociedad, me hizo poner un poco más de seriedad, quizás, y más directo, ¿no? Menos metáfora, ¿no? Como esto es lo que me parece, ¿no? Como si fuera un diario. Y en esta modernidad, donde hay muchísima información, donde la información te apabulla y se te mete por los ojos y por los oídos, donde hay artistas o músicos que son inventados como artistas, ¿no? Son etiquetados y vendidos como tales, y a veces nos olvidamos que la música es sentimiento, es vibración, hay arpegios, hay acordes. Vos vas por el lado de cierta sensibilidad, te escapás del corsé de la industria, digamos. Sí, o sea, siempre digo, yo no sé si me escapo o en realidad realmente no les sirvo yo a ellos. Sí, claro. Que me gusta más decir eso, claro. Digamos, porque yo la verdad que no me estoy escapando de nadie. No le rendís. Claro, simplemente creo que no les sirvo, no les voy a servir. Claro. Y cuando varias veces me llamaron de multinacionales y les digo, mirá, la verdad que te voy a romper las bolas todos los días, o sea, no soy bueno para esto. Y me dice, me encanta tu honestidad, ¿viste? Y listo, chau, gracias.
Claro. Hablábamos, Lisandro, con Wilmar y vos lo dijiste en una de las respuestas, de cuánto del rock tiene este disco, ¿no? Es más rockero. Y de que uno puede encontrarse de acuerdo a cuánto el rock generacionalmente nos haya marcado, con guiños, ¿no? Y entonces comentábamos con mi compañero acá, yo qué sé, a mí, por ejemplo, hay canciones que me remiten a Pescado Rabioso, ponele. O a Sumo, y aquel hablaba también de otros, por supuesto, ¿no? Moyo, que ha estado contigo también cantando, pero ¿cuánto te ha influenciado el rock a ese joven del sur argentino? Mirá, muchísimo. En realidad, bueno, tuve toda esa etapa que te contaba recién, les contaba de folclore, que eso ya era parte de la casa, ¿no? Como que no fui yo a comprar ese disco, ¿no? O ese cassette, claro, en su momento. Entonces, cuando yo empecé a comprar el cassette, fui a buscar un cassette. Lo primero que fui a comprar fue un cassette de Charly García. Mira. Entonces, es como la etapa ya más adolescente, ¿no? Más de escucho mi propia música, viejo, no me rompas las bolas, ¿no? Como esa mano así, de esa rebeldía que te agarra a esa edad y después te das cuenta que sos un tonto. Y bueno, y fui a comprar Charly García, tenía discos de cassette de Soda, de qué sé yo, de Sumo, y todo eso en algún punto fue lo que me incentivó a ser músico, ¿no? Escuchar Spinetta y querer sacar las canciones, ¿no? Los acordes, y luego de ahí tuve una banda de covers que ya más adolescente, ¿no? 12, 13 años, que ya trabajaba los viernes y sábados en un bar, digamos, ahí estable, con mi banda de covers, haciendo temas de ellos, o sea que viste, son mis maestros, ¿no? Y entonces ahí, viste, viendo los acordes, a ver por qué el tipo hacía el solo ahí, qué tipo de solo era, qué escala usaba, ¿no? Y eso ya es un manual. Claro. Y bueno, y eso fue lo que... Tenés una muy buena hoja de ruta ahí. Ahora, ese pibe que llega de Viedma, que llega allá del sur y se hace camino, y después termina, no sé, recibiendo un llamado de Fito Páez, ponele, o de Liliana Herrero, o de Kevin Johansen, y termina amigándose con gente de estos lares, como, qué sé yo, Cabrera, un Lombardo. ¿Cómo lo ve aquel pibe de Viedma? Mirá, es algo, yo creo que, digamos que es algo, el premio mayor, ¿viste? Porque yo nunca me hubiera imaginado que suceda esto tampoco. De repente estar haciendo un cover de Sumo en Viedma a mis 12 años, 13, imitando la voz de Divididos, ¿no? Imitando la voz de Moyo, y de repente que mi disco es como, wow, yo no sé qué pasa, ¿viste? Es como que es algo que lo quiero sentir y no lo quiero pensar tanto, ¿no? Entonces no tengo muchas palabras porque lo siento, ¿viste? Claro. No sé. ¿Sos muy cuidadoso al elegir a los músicos que te acompañan, por ejemplo, cantando cuando los vas invitando? Lo digo porque en las veces que he leído entrevistas que te han hecho, siempre señalás el tema de la importancia que le das a la soledad en lo que tiene que ver con la composición, con el trabajo, con cómo te armás en todo. Supongo que debe ser también una cosa media directa en cuanto a la selección de esos músicos. Sí, a mí me gusta trabajar los discos como si fuera un guión de algo, ¿no? Una peli o algo así. Creo que la voz es un instrumento más, y a veces lo que me ocurre, incluso a mí escuchándome a mí mismo o escuchando otros discos, es que a veces la voz siempre en todos los temas la misma voz me cansa un poco. Entonces en mis discos decido hacer eso por una cuestión tímbrica y de que haga descansar un poco el oído del que escucha, ¿no? De la voz, no porque sea fea, ¿no? Sino digo por es como si fuera, no sé, que sea todo el tiempo una trompeta, ¿no? O sea, la voz líder. Y llega un punto que decís, bueno, me gustaría ahora escuchar otro timbre en la parte líder de la melodía. Y siempre intento como buscar voces que sean nada parecidas a la mía, o sea, que no tengan nada que ver con mi timbre ni con mi voz, también por este lado, y porque casi siempre uno admira lo que uno no puede hacer, ¿no? Y bueno, y también buscar dentro del guión lo que va a decir esa persona. Entonces
Hilda Lizarazu, por ejemplo, en el disco, en la parte de la canción que entra, es como si fuera una especie de hada madrina, ¿no? Que viene y me dice tranquilo, ¿no? Está todo bien, porque yo estoy cantando como que, no sé, no me acuerdo la letra, pero todo mal, y viene ella y me dice, no, pará, podés revertir esto, podés hacerlo mejor, ¿no? Y me pareció que era la voz de ella. Lo mismo con Ricardo Mollo, en El mundo alrededor se quedó sin testigos, la prensa se olvidó de contarlo en su funeral, dice la frase. Sí. Y me pareció que era él la voz, ¿no? Como, ¿qué más huevos que la voz de él ahí puesta, ¿no? Y después Boom Boom Kid, que es el punk, viste, más grande acá de Argentina, alguien que yo admiro también por su ideología y por su música, me gustan mucho sus discos, desde Fan People, y de repente en la letra dice, o acaso también se paga, ¿no? Es de un pibe que realmente dice, ya me van a cobrar el beso que le doy a mi novia, ¿no? Y me pareció una frase muy punk también, ¿no? Eso de, o acaso también se paga, ¿no? Claro. Y dije, wow, tiene que ser este. Y bueno, y a todos, por suerte, les encanta el papel que les doy, y para mí es una felicidad, pero así extrema. Hablando de esto que vos decías, ¿no? Que ves las canciones casi como un guión. Sí. Viendo los videos de cada tema, también sos extremadamente cuidadoso en eso, porque hace unos días nada más se presentaba Elefante. Sí. Con Mercedes Morán, si no recuerdo mal. Sí, Mercedes Morán. Actuando esa canción. ¿También sos muy cuidadoso en ese tema? ¿Con el ojo cinematográfico? Mirá, no, en realidad ahora es como que o sea, nunca le di mucha bola a los videos, porque son muy caros para hacer. Sí. Y siempre me salía más caro hacer un video que grabar el disco, ponele, para que te des una idea de los valores. Ah, bueno. Sí. Entonces nunca le di bola. Y sin querer, como que solo, eso fue también lo hermoso, ¿no? Que la gente hace videitos, viste, caseros con los temas, y me divierte mucho eso, porque quizás hacer un video yo, viste, le cuarto a la gente también, ¿no? La idea. Y entonces eso de repente, sin querer, me empezó a gustar eso. Y en este último disco me pareció que la única canción que podía llegar a tener un video era Elefantes, porque es muy precisa con lo que dice, ¿no? Y no hay otra lectura de eso. Claro. Y bueno, y con Mercedes, nada, nos conocimos porque venía a los conciertos y todo, y yo decía, quiero hacer algo con ella, pero no sé qué. No se me ocurría qué, y de repente dije, bueno, un video, ahí está. Y ahí quedó, qué sé yo. Lisandro, ¿qué peso tiene la radio? Vos que conducís un programa de radio. Te lo dicen dos enamorados acá de este medio, ¿no? Mirá, este año no hice el programa, pero lo hice durante 4 años. Este año no lo hice por bueno, la llegada de mi hija y demás, y no me quería volver loco con la salida del disco y todo. Pero es algo que lo extraño muchísimo. Este año no lo hice y te juro que estoy extrañándolo cada vez que pasa, los días. Y nada, era un programa que estaba bueno, porque la idea era, nada, poner música que no ponen en las listas de las compañías, ¿no? En las radios. Vamos a decir que conducía junto a Chino Santa Cruz. Exacto. Ese asunto suena raro. Y Liniers. Y Liniers, claro, sí, Liniers, ese asunto suena raro en FM La Tribu. Exacto, FM La Tribu. Estaba, el elenco era muy lindo, pues estaba Liniers y Claudio Kleiman, que es otro periodista de música que yo también respeto y admiro mucho. Y fue la verdad que fue hermoso, porque pasaron, creo que toda la música independiente de Buenos Aires, o no sé si quiero toda, pero la mayoría pasó por ahí a tocar con su acústica, y hacer shows acústicos y a charlar de la música y de todo esto. Así que nada, la radio para mí es el medio más frontal y que tiene una llegada más limpia, viste, que otros medios, ¿no? Como internet o la tele. Es más limpio, es más, hace que la gente use su cabeza, ¿no? Y se imagine lo que uno le está diciendo, o se imagine, no sé, yo a ustedes no les conozco la cara, pero me imagino sus caras, ¿no? Y eso me hace a mí estar desarrollando algo en mi mente que me parece que está bueno, porque no como la tele, que estoy todo dormido y veo todo y me dan todo lo que yo, o sea, nada, no tengo opción de poder pensar otra cosa, ¿no? Y eso es maravilloso, me parece. Sí. Hoy hablabas de que te gustaría en algún momento decirle a tu hija que bueno, que tenga un poco de cuidado con algunas cosas.
¿no? Que están cifradas en esta vida que estamos viviendo. ¿Qué le dirías? ¿Sobre qué tendría que tener un poquito más de cuidado? Hay un montón de cosas, ¿no? No, simplemente es como darle... creo que no, el disco no es como muy abierto también, como optimista. Pero bueno, en el disco, qué sé yo, hablo de la iglesia, hablo de los políticos corruptos, de la matanza indiscriminada de animales, ¿no? Que hay. Eso es algo que yo no lo puedo creer. O sea, lo muestran en los videos, ¿no? En los mataderos y todo, como de forma que tienen tan asesina de matar, ¿no? Y nadie hace nada, ¿viste? A mí eso me sorprende muchísimo, y creo que eso es lo que un poco le quiero mostrar a mi hija. Igual se va a dar cuenta sola, calculo, pero bueno, esa cosa de padre sobreprotector también que ya la desarrollo, ¿viste? En un verso de una de las canciones de Mundo Anfibio, el tema que se llama Traje de Dios, vos decís: de noche el buitre sigue el ratón, el mediodía no tiene fin, afilando los dientes te vi envuelto en tu traje de Dios. Y uno se pregunta cuánto envuelto en su traje de Dios tiene ese mundo al cual tu hija seguramente va a tener que tener cuidado de caminar, ¿no? Y sí, yo creo que todos tenemos algo malo, ¿no? En nuestra vida, o sea, somos mitad malo, mitad bueno, o sea, tampoco me considero ser un santo, ¿no? Pero hay gente muy cruel y muy mala, y ese tema es como El Traje de Dios, se llama, y es como, me acuerdo de esos libros que Elige tu propia aventura. Es un poco eso, en este caso sería Elige tu propio enemigo, ¿no? Y en un momento estaba la idea de dejar la página de esa cosa en blanco para que pongan una foto de alguien, ¿no? Pero después dije, como muy cruel tener, no sé, una foto de Videla adentro de un librito de música, ¿no? Claro. Pero se me ocurrió algo así, pero después lo descarté. Pero bueno, es como buscar tu propio, no sé, hay tantos, viste, que no sé, también puede pasar que uno odie, por ejemplo, ahora en Argentina estamos con un quilombo con el gobierno y demás, ¿no? Y también puede pasar que uno no odie o no le guste Cristina, por ejemplo, y ponga una foto de ella ahí, y ahí, viste, es como muy raro también. Sí. Lisandro, muchas gracias por este rato con nosotros. Sabemos que estás haciendo prensa con todo lo que tiene que ver con tu llegada a Montevideo. ¿Qué expectativas tenés de ese Solís y de ese público uruguayo, que es bien diferente al público argentino? Mirá, tuve la suerte de ir bastante a Uruguay a tocar. Incluso la última vez que toqué fue en el Solís. Me acuerdo que fue creo que un martes, y me cambiaron el día porque había quilombo con la gente que laburaba ahí. Sí. Que hizo paro y hubo quilombo así, no sé, con los dirigentes, no sé qué cosa. Pero la pasé muy bien. El público, bueno, es un público muy sensible, ¿no? Muy receptivo, teniendo los músicos que tienen y los cantautores que tienen. Yo la verdad que me siento un privilegiado de poder ir a cantar a ese lugar donde qué sé yo, vive Fernando Cabrera hoy, ¿no? Y para mí es como nada, es admiración por ir por esas calles y pensar que esa gente, esos músicos se influenciaron o están describiendo lo que yo estoy viendo en tal canción. Es algo mágico, así que siempre es un honor poder ir a Uruguay a tocar. Lisandro, gracias por estos minutos en Yo Te Lo Dije. Te esperamos, por supuesto, el próximo 15 tocando aquí en el Solís, y ahí a lo mejor hasta coinciden las caras con las voces. Ojalá. Dale, así nos damos un abrazo. Un beso grande. Un abrazo, che, gracias. Nos vamos a ir al Flash Noticias y a la tanda con otro tema de este disco. Cuando Alex La Luz lo presentaba en el programa, habló de este elefante.
el que riega una pequeña flor. Nunca te traicioné, sigue